Es el único día que tenemos armado el programa. Sí, ¿no? Cuando empieza el programa es el viernes. Ajá. Sí. Nosotros armamos un programa por semana, Sí. haga falta o no. Sí. Que sabemos que los viernes tenemos el premio Smart Ajá. y las conspiranoicas de Lucas Aranda. Bueno, el domingo termina la Copa del Mundo. Sí. Fin. Gran aporte. Gracias, Excelente hasta aporte mañana. Esta tarde Sí. cargada de grandes aportes al Sí. programa, la verdad que este es una maravilla. Cuando arrancó el torneo, cuando arrancó el mundial con la ceremonia de apertura en México, se produjo una especie de leve envión para una teoría conspirativa que es recontra vieja. Y como que se va actualizando y se va adaptando muy rápidamente a diferentes eventos y Ajá. situaciones que se dan, sobre todo en la arena política, pero que después tuvieron derivaciones en el cine. En la ceremonia de apertura, recuerdan que hubo una gran protagonista que fue Shakira. Ajá. Sí. Shakira cumple 50 años en febrero. Tiene 49. La primera controversia en la ceremonia de inauguración era el tema de los anteojos de Shakira. Sí. ¿Se acuerdan de eso? De Ese era un Shaki acuerdo Beca. comercial. Sí. No había tanta vuelta que darle. O sea, era raro que Shakira no se sacara los anteojos en ningún momento de la ceremonia. Resulta que tiene un acuerdo con Balenciaga, si mal no recuerdo, que es la marca, y estrenó un modelo ahí carísimo y fue parte de lo que tenía preparado para la ceremonia de inauguración. Y después vino la otra parte que es la más interesante, que fue la discusión respecto de el buen estado físico, la buena apariencia de Shakira pisando los 50 años. Sí. Algo que no es nuevo. De hecho, se pueden ver videos de la última gira de Las Mujeres Ya No Lloran, que tuvo paso por Argentina 2 veces en un poquito más de un año. Y se ve un artista que baila mucho arriba del escenario, que tiene un show larguísimo y lo lleva muy bien. Y de hecho tiene parte de la puesta de escena del show. Incluye, por ejemplo, un video muy breve que dura 1 minuto y pico, donde ella muestra cómo es el cambio de vestuario y cómo es la pausa que hace, creo que es entre She-Wolf y otro tema más, para salir de vuelta al escenario. Y se la ve con una cámara de un teléfono celular mientras ella entra, se cambia el vestuario, se termina de acomodar el maquillaje y demás. Eso está pensado en tiempo real, pero está grabado. Ok. Es algo que se pasa en las pantallas de los shows. Pero bueno, forma parte de la propuesta que tiene Shakira para sus shows. Y en la ceremonia O del sea, mundial no es, o sea, porque lo que ese video, te muestra como un backstage. claro, Pero no es un backstage, porque Claro. te lo está mostrando ella. la idea es que te muestre lo que está pasando, lo que está haciendo ella en ese momento, pero Sí. en realidad no lo es. Todo el concierto de esta gira está armado con videos que tratan de acomodar las transiciones hasta que ella vuelve al escenario. O hasta que hay que acomodar algo arriba del escenario para continuar con el show. Está pensado desde ese punto de vista. Ese video muestra eso, pero lo trajimos para compartir, si nos están escuchando a través de YouTube, como complemento respecto de la discusión sobre la apariencia del buen estado físico de Shakira. Y uno de los elementos que apareció dentro de esa discusión es una sustancia, un compuesto químico que se llama adrenocromo. ¿Cómo se llama? Adrenocromo. Ok. El adrenocromo es una sustancia de la cual se habla desde hace muchísimo tiempo y en los últimos 10 años tuvo por lo menos 3 picos de discusión en internet que tenían como referencias diferentes cuestiones, pero siempre se volvía a esto. Era como, no quiero decir la sustancia porque si no nos vamos a pegar demasiado a la historia de la película de la sustancia, que también tenía una relación, pero cuando salió esa película no se habló tanto de adrenocromo, porque el adrenocromo tiene una relación diferente. El nombre científico de esta sustancia es semicarbazona de adrenocromo. Se utiliza en medicina y se utiliza nunca de manera pura, básicamente como una sustancia que permite reducir la intensidad de las hemorragias. Es una sustancia que se produce a partir de la oxidación de la adrenalina, una de las hormonas que produce el cuerpo humano, y se estudia desde los años 50. El tema es que nunca se investigó demasiado en torno a lo que es el punto central de la teoría conspirativa detrás del adrenocromo, que es la denominación de esta sustancia como una sustancia que te permite rejuvenecer, que te permite mantenerte joven para siempre. Hubo varias teorías conspirativas que rodaron... Perdón, pero hablamos un poquito de eso hace unos meses atrás. ¿Se ¿Cuándo? acuerdan de esto de que hay tratamiento para la vida eterna, que Sí. muchos famosos lo habían hecho? Sí, sí. Que Cristina Aguilera, no sé, pero puntualmente el caso de Cristina Aguilera, pero que Ricky Martin. Ujú. Ricky Martin, ¿no? Mariah. Maraya, cararaya. Bueno, mucho antes de que nosotros empezáramos a ver a estas celebridades que empezaron a rejuvenecer mucho, Sí. así como se habló mucho de adrenocromo en la última década,
también se habló mucho, sobre todo después de la pandemia, de los Ozempic. El tema es que el Ozempic estaba mucho más centrado en cómo era la pérdida de peso abrupta de un montón de figuras públicas. ¿Esa es la pastilla? Demi Lovato. ¿Cómo? ¿Eso es una pastilla? No, el Ozempic ¿Es la es inyección? es un medicamento, claro, es un medicamento que se usa como tratamiento médico para distintas enfermedades. Se puede utilizar, por ejemplo, para tratamiento de diabetes. Ok. Pero tiene efectos bastante marcados, no solo la cuestión de la pérdida de peso. En el caso del adrenocromo, es un compuesto químico del cual se habla desde hace muchísimo tiempo y hay teorías conspirativas que son anteriores y que se terminaron enganchando con el adrenocromo cuando llegamos a este siglo. Pero más recientemente hay una referencia muy conocida que es la de la película Pánico y Locura en Las Vegas, que se estrenó en 1998, una película de Terry Gilliam protagonizada por Johnny Depp y Benicio del Toro, que está basada en la novela que tiene el mismo nombre del periodista Hunter Thompson. Johnny Depp interpreta a Hunter Thompson. Es una película muy recordada para aquellos que tuvieron la oportunidad de verla porque tiene varias escenas muy llamativas y una de las más famosas es la escena que muestra la alucinación que tiene el protagonista, Hunter Thompson, cuando su abogado le dice: como tu abogado te recomiendo que tomes unas gotas de esto, y le recomienda que tome adrenocromo. Ujú. Entonces en un momento Johnny Depp saca un pequeño frasquito y empieza a ponerse en la lengua varias gotitas, Ok. hasta que en un momento empieza a surtir efecto. Y se ve una secuencia, una escena de alucinación que dura un poco más de 2 minutos, muy, muy llamativa. O sea, hay dos vertientes en cuanto a lo que explica las posibles explicaciones del supuesto efecto del adrenocromo. Una es una sustancia que te permite rejuvenecer, que te Sí. permite mantenerte por cierto joven. Y la otra, que también se remonta a la época en la cual empezó el desarrollo de las drogas de diseño, una sustancia que tiene efectos alucinógenos muy potentes. Incluso se la pensaba como una sustancia que podía generar efectos vinculados con la esquizofrenia, con una enfermedad de Pero, salud mental. ¿esto es real? No, no es real. Ah. Pero sí Ah. tiene fama, por eso digo, son las dos explicaciones, ninguna de ellas está comprobada de manera científica. Y después hay una variante que es más complicada, que es la de la que se remonta a la teoría conspirativa más antigua, que es la de cómo se obtiene el adrenocromo. Y ahí nos remontamos a cosas que pasaron hace un poquito más de 10 años, en la época previa a que Donald Trump se convirtiera empezara su primera presidencia en Estados Unidos, y se empezó a reflejar una teoría muy vieja que es la teoría del libelo de sangre, una teoría que tiene raíces antisemitas y que consiste en pensar que las personas judías utilizaban sangre de niños cristianos y de niños que eran no judíos para rituales. Opa. Esta es la teoría madre. Y después evolucionó en una teoría parecida en la cual el adrenocromo es una sustancia que se extrae de niños torturados. Y la utilizan para garantizarse la juventud eterna. Esa sería la versión adaptada. Entonces, cuando llegamos a la época en la cual Trump asciende a la presidencia, en ese momento nace un movimiento muy fuerte en redes sociales y en foros de internet, que era el movimiento conocido como QAnon o QAnon. Sí. Y era un movimiento que se lo denunciaba como un movimiento impulsado por un agente infiltrado de inteligencia que lo que hacía era difundir noticias falsas para desacreditarlo a Trump. Y que contaba con el apoyo de dirigentes del Partido Demócrata. Trump llega a la presidencia de la mano del Partido Republicano, los demócratas son los rivales. Básicamente sería como en otra época de la Argentina, peronistas Y versus radicales. sí. El movimiento QAnon fue muy fuerte en ese momento y después tuvo una versión más que fue la otra teoría conspirativa de la cual hablaremos en algún momento, que fue la teoría del Pizzagate. Sí. La teoría del Pizzagate también apuntaba directamente contra referentes del Partido Demócrata, principalmente involucrando por un lado a Barack Obama y a su esposa, y también en algún momento se habló del matrimonio Clinton. Se llamaba la teoría del Pizzagate, se refería a una supuesta pizzería que había en Washington y que era un lugar donde se traficaba sexualmente a personas menores de edad. Y todo eso ocurrió muy poco tiempo antes de que Trump se convirtiera en presidente y después se siguió desarrollando. Que hace poco se hablaba, se nombró un poco, se lo quiso vincular por lo menos, con esta teoría de que a Oliver Tree y a Gaspi Ah, sí. fueron asesinados. Sí. Porque lo que decían Porque iban a hablar de cosas de las que no se podía hablar. Sí, que me parece que quedó ahí en la nada, digamos. Exactamente. Bueno, las búsquedas sobre adrenocromo suelen tener estos picos de búsqueda generalmente alrededor de este tipo de denuncias, y hay personas que la defienden públicamente a la teoría del adrenocromo como una sustancia que se obtiene a partir de supuestamente captar a personas menores de edad y torturarlas o someterlas a algún tipo de tratamiento para obtener, entre comillas, la sustancia. Un montón. Una de las personas que muy conocida a nivel internacional detrás de esta historia es el actor Jim Caviezel, más conocido como Jesús, el protagonista de La Pasión de Cristo, y recientemente protagonista de la película El Sonido de la Libertad. Una película que se estrenó en 2023
No la vi. y que armó Sí, yo terrible despelote. Ujú. Terrible despelote porque la historia de la película El Sonido de la Libertad es la historia de un agente de inteligencia estadounidense que empieza a investigar una red de trata de personas menores de edad. Ok. Y uno de los protagonistas principales es un niño que él logra rescatar, que es el hijo de una mujer que vive en Centroamérica y que supuestamente lleva a sus hijos para una campaña de modelaje. Le terminan secuestrando a sus hijos. Perdón, pausa. Sí. No sé si lo tenés ahí, pero hay un hypeo de la película que es cuando logran producir la película, fue llorando, o sea, consiguiendo la financiación a base de llanto porque supuestamente nadie la quería financiar, o sea, ninguna productora importante por el tema que trataba. Exactamente. Y Sí, solamente por eso se consiguió la financiación desde otros lugares, que capaz vos lo vas a decir, para poder hacerla. Y de una vez estrenada la película, ahí aparecieron las plataformas y dijeron, ¿esto qué es? Ujú. Como hacen siempre. Una de las presentaciones de la película cuenta que la película, justamente como decía Facu, a partir de esta denuncia de que era una película que era censurada, logró muchísima repercusión y empezó a apalancar las campañas de crowdfunding. Es decir, yo no tengo dinero para hacer la película, entonces dame plata para que yo haga esta película y lanzás como una especie de colecta. Esa fue una de las vertientes, pero después hubo otras personas involucradas en la producción que incluso llegaron a ser denunciadas y detenidas por los mismos delitos que denunciaba la película. Ujú. Una vuelta muy curiosa. Jim Caviezel interpreta a un personaje que está inspirado en una persona de verdad que existe y Pero, que estuvo en ¿esas causas Argentina. prosperaron? ¿En qué condiciones están ahora esas personas? Hay O una sea, persona. son causas que inventaron. No, digamos. hay una persona que efectivamente fue Ah, detenida ¿sí? por formar parte de una red. Y tuvimos un capítulo muy reciente en Argentina el año pasado, porque la persona real en la cual está inspirado el personaje de Caviezel en El Sonido de la Libertad es un señor que se llama Tim Ballard, que fue agente de la CIA y que se armó su propia organización para tratar de desbaratar redes vinculadas a la trata de personas. Ballard estuvo el año pasado acá en Argentina y fue una persona señalada por Viviana Canosa como la que le proveyó información que la llevó a Viviana Canosa a hacer las famosas denuncias falsas contra Lizzie Tagliani y otras personas. Sí, Así como así escuchaste, como lo escuchás, Negri. Carlitos. Sí, efectivamente. Todo tiene que ver con todo y por todos los lugares puede aparecer un sobre. Ballard es una persona con altísima visibilidad mediática, muy buena relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y vive enfocado en estas cuestiones y en algún momento llamó muchísimo la atención del gobierno argentino al punto tal de que Mariano Cuño Libarona, ex ministro de Justicia de la Argentina, viajó para reunirse con Ballard. Algo que no fue desmentido por ninguna de las partes. Pero lo cierto es que un par de meses después Ujú. de que Cuño Libarona se reúne con Ballard, Ballard viene a la Argentina, aparece este conflicto por el señalamiento de Viviana Canosa, que Ballard desmiente por otra parte. Ballard dice que solo se cruzó con Canosa en alguna oportunidad en una cena, que nunca le dijo gran cosa. Una mujer, sí, Sí, estaba por allá es tomando más- una copa. Eso es más o menos lo que dijo Ballard cuando le Sí. entrevistó Rolando Graña. De Yo hecho, también he desconocido gente así. y sí, No, una vez Y me lo sí. crucé en Mercury. trajimos algunas imágenes de lo que fue la charla de Graña con Ballard en junio de 2025. Y a partir de eso, un par de meses después, se empieza a rumorear que Cuño Libarona se iba a ir del gobierno, cosa que efectivamente ocurrió. Sí. Después Cuño Libarona dijo que él se quería dedicar a la actividad profesional, que sentía que había cumplido un ciclo y demás. Pero lo cierto es que la decisión, cuando empezó a trascender en lo que tiene que ver con la prensa dedicada a la política, quedó muy pegada a la línea temporal a lo que fue ese encuentro del abogado y ex ministro de Justicia de la Nación con Tim Ballard. Está cerrado ¿Qué el pasa? viking. Sí, 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 perdón. No avise. Acá nos manda un oyente, nos dice, creo que todos van a terminar así. Manda una imagen de la película La muerte le sienta bien. Sí, La qué peliculón. peliculón Ujú. de Bruce Willis con Goldie Hawn y Meryl Streep. Sí, Sí. me Que, gustó esa que película. tomaban una poción, no me acuerdo cómo era, cómo había llegado a ese experimento Bruce Willis y rejuvenecía a las personas. Bueno, les contaba que la teoría del adenocromo tiene como picos en la línea temporal de la última década en la cual van resurgiendo el interés por las búsquedas y van resurgiendo sobre todo a partir de personas que se encuentran con esta teoría y de alguna manera la reelaboran y la suelen enganchar con algún video que tiene muchísima repercusión en redes sociales. Ujú. Uno de esos picos fue cuando arrancó la cuarentena por la pandemia de coronavirus. ¿Por qué pasó en esa época? Porque en esa época nadie podía salir a la calle y sin embargo había que seguir haciendo programas de radio, programas de televisión, programas de streaming. ¿Y de qué podíamos hablar? Entonces hubo una etapa muy fuerte en la cual había mucha entrevista a celebridades que estaban encerradas en sus casas haciendo nada. Sí, Sin haciendo maquillador. rutinas de skincare. Claro, sin maquillador, sin luces.
Y en esas entrevistas aparecían estas personas con sus auriculares, con sus earpods, sentados delante de sus computadoras o sus teléfonos, hablando con otras personas que estaban con protocolos ridículos de cuarentena, muy estrictos, tratando de ver cómo seguían adelante con el trabajo. Y empezaron a llamar mucho la atención las imágenes a cara lavada de esas celebridades. Y la explicación que daba... ¿Qué tenía? Estaba como nosotros acá. El byte de esos videos, y el gancho de esos videos era decir, a esta persona yo la veo tan desmejorada porque está en cuarentena y no puede conseguir adrenocromo. Ah. Tienen abstinencia de adrenocromo. Esa era la explicación. Ok. Abstinencia de... Claro, no tienen la sustancia. Como no tienen la sustancia, están envejeciendo. Esa era la explicación. Bueno, capaz tenía mala luz. Bueno, ya sabemos que no hay gente fea, hay gente mal Sí, iluminada. obvio. Tal cual. Pero también es siempre muy tentador poder decir eso. Pasó hace muy poco también, no vinculado directamente con el adrenocromo, pero sí en cuanto a esta denuncia de algo está haciendo, cuando John Travolta fue al Festival de Cannes y recibió un premio como director. Se habló mucho del look de Travolta, considerando que era una persona que tiene más de 70 años y se lo veía, que Bastante joven. como diría el médico Ané, más linda que nunca. Más lindo que nunca. Sí. Y con una boina. Muy bien, porque Sí. solo Sí. a él y a Está bien. Emily in Paris le queda bien una boina. Sí. Travolta explicó que lo de la boina era una especie de homenaje al cine francés, considerando que él iba a ser galardonado en Cannes, pero también llamó mucho la atención cómo estaba físicamente. Muy joven estaba. Sí, estaba impecable. Es muy llamativo todo lo que ocurrió allí y para mi gusto creo que fue el último episodio reciente. Después hay que poner el de Shakira, pero el de Shakira sí generó algún tipo de publicación Ahora, y especulación sobre el tema de la sustancia. ¿Cómo es la sustancia? ¿Cómo es el tratamiento de la sustancia? ¿Qué tratamiento? Claro, que Se ingiere. ¿Cómo se consume? pero claro, pero dejás de consumirlo y chau, y envejeciste todo lo que... Claro, sí, sería una cosa así. Eh, Te ¿Cuál es ayuda la a compartir el envejecimiento, cuando dejas de consumirla envejeces. Esa sería la explicación. pero no es que envejeces por todo lo que no estuviste envejeciendo, digamos. Está hecho Claro. un trapo de piso, digamos, diría Sí, mi te estás mi empezando a madre. dar cuenta que la teoría no es muy seria que digamos. Acá preguntan, ¿se acuerdan de la película Lucy? Sí, la que ella se convierte en un pendrive. ¿En ¿What? serio? En un ¿Qué? Kingston. ¿Qué? Se convierte en un ¿Cómo en un Kingston. pendrive? Ella en un Kingston de 3 megas. la usan de mula y le meten en el cuerpo bolsas con una sustancia. Ajá. Anda a saber cuál. Sí. Que lo que, Adenocromo. no, que lo que hace es desarrollar, ampliar la capacidad de utilizar el cerebro. Ah, Scarlett Johansson es. Sí, Ah. entonces ella... Ah, ahí está, sí. Claro, cuando a ella la llevan al otro país para que después le saquen las bolsas del cuerpo y qué sé yo, a ella se le rompe una adentro del cuerpo, Oh. entonces ella empieza a absorber toda esa sustancia, que es obviamente súper excesiva, y su cerebro empieza a funcionar hasta llegar al 100%. Entonces ella empieza a poder teletransportarse, alterar el tiempo-espacio, interferir señales, o sea, un montón de cosas, además de tener toda la sabiduría del universo. Sí, Mira. sí, sí, sí. Cuando llega a 100, ella obviamente deja su cuerpo humano porque se desintegra. Porque viste Porque que el dicen cuerpo que, le queda chico. dicen Claro. que esto me lo chequeé. No la vi en Vikingo. mi vida. Me lo Es chequeé, muy buena, Vikingo. está en una Es un plataforma, no sé cuál. peliculón, dicen Sí. acá. Chequeame esto que voy a Sí, decir a después ver. de que yo lo diga. Dale. Yo lo digo después voy a decir. Dale, puedo- dale. A saber. Porque en esa película, y hay una frase Ujú. que viene de hace mucho tiempo, Sí. de que el ser humano no utiliza el total de su capacidad Sí. cerebral, sino que usa solo un 10% de su capacidad. Y esto es lo que quiero Yo uso chequear. menos. 10. Yo ando pero, con poca batería todo el día. Como siempre digo, 10 es un montón. 10 es un montón. No, pero esto es lo que quiero que cheques, Vikingo. ¿Me lo chequeas? Así no Dale, digo cualquier decime, cosa. decime. Que dicen que es mentira eso, que en realidad sí usamos todo la cabeza. A saber. Hiciste Ah. cara de Luis Ventura diciendo averigüen. Averigüen. Eso es lo que... Levantó la cejita y la mano. lo que- eso es lo que le acabo de decir al Averigüen. Vikingo que lo averigüe. Sí. Después me lo Acá chequea. dice, está la- en HBO por las dudas, si alguien la quiere ¿En ver. HBO Sí. está? Sí. Ah. La creencia, mira, y lo primero que me sale es la película Lucy. Sí. Busqué eso. La creencia de que usamos solo el 10% de nuestro cerebro es un mito absoluto. Y sí. La realidad, utilizamos el 100% de ¿Viste? nuestro cerebro. No se nota. Muy bien. En el- ¡Señora, la en- pelota! en el mejor de los casos. ¿Viste que era un mito? Ay, Dios. ¿Viste?
Te gané, vikingo, viste que vos me porfiabas ahí. Acá hay uno que tiene razón. Dice, a los que dicen que las personas usan el 10% del cerebro, habría que sacarle el 90% restante Claro. del mismo para ver cómo funciona. Tal cual. Sí, es cierto. Es bueno. Perdón, Lucas. Todo ese paréntesis que no tuvo ningún Sí. tipo de sentido. Uno de los titulares más curiosos que arrojó periodísticamente la teoría del adrenocromo fue uno que se publicó hace algunos años, ya hace pocos años, considerando lo que había sido el inicio de la guerra de Rusia y Ucrania, cuando lo acusaron al presidente de Rusia, Vladimir Putin, Sí. de destruir plantas de adrenocromo que había en Ucrania. Oh, Ok. O sea, como parte del conflicto bélico había algunas plantas secretas de adrenocromo Por eso y se que había enojaron. interceptado cargamentos de la sustancia. ¿Y a dónde iban esos cargamentos? A Estados Hollywood. Unidos. A Hollywood. Exactamente, a Estados Unidos. Directamente a Hollywood. En realidad, todo arrancó con titulares de páginas web que se dedican a hacer noticias a modo de sátira, de humor, y en algún momento la situación escaló y alguien se lo empezó a creer en serio. Y bueno. Siempre tenemos ese tipo de cuestiones que nos entretienen mucho a la hora de pensar cómo se da la cobertura periodística. Claro, ¿cómo está? Dale, estamos haciendo un chiste. Subite al chiste. Bueno, claro. La verdad verdadera es que el adrenocromo no hace falta extraérselo a nadie porque se puede producir tranquilamente en un laboratorio a partir de la oxidación de la adrenalina, que era lo que ahí habíamos estaba contado. leyendo eso justamente. Sí. A ver cómo se hacía. Exactamente, lo que hay que hacer es disolver la adrenalina en un medio adecuado y se trata con agentes oxidantes, así que no hace falta ningún tipo de tortura a ninguna persona para conseguir Claro. el adrenocromo del cual se habla, y lo que decíamos antes, tampoco se utiliza de manera pura cuando hay que tratar a un paciente con este tipo de cuestiones. Pero la adrenalina, ¿dónde se lo saca? La adrenalina se fabrica en laboratorio, se produce Ah, químicamente. ¿se puede producir Sí, sí, químicamente? se puede producir químicamente, sí. Wow. Sí. Bueno, el último capítulo... No se puede No, tomar en pero- pastillas. pará, pará. con la Menos adrenalina. adrenalínico que van a escuchar en la vida. O sea, vos pensabas que la jeringa que le clavó John Travolta Claro, a Uma eso Thurman iba a en el decir. pecho, antes se le habían clavado a otra persona para sacar la Sí, adrenalina. totalmente, Claro. totalmente. Iba a preguntar Claro. eso. Sí, Si sí. era adrenalina. Sí. Si usamos el 100% de nuestro cerebro, el mío estaba usado ya. Sí. Sí, puede ser. Bueno, Segunda mano. No, hay gente capaz que no había tiene. sido taxi. Sí. ¿Saben cuál fue la teoría más ridícula de todas las que se generó alrededor del adrenocromo? Esto me encanta. ¿Cuál? Es una teoría que también tiene que ver con una película, pero no una película de la que hablamos recién. Ni siquiera con Pánico y Locura de Las Vegas. Aristogatos. Está bastante cerca, Pali. Ah, Sí, porque ¿Cuál? es una película animada. Ah, es una peli Animada. Sí. Oh. El El jorobado de Hijitus. Notre Dame. No, Tarzan, no. 101 dálmatas. El Rey León. Voy a Es tirar de un dato y Disney. con esto lo van a Es de sacar. Disney. Sí, claro que es de Disney. Alguna del por vikingo supuesto. dicen acá, ¿no? Yo no- Hércules. No. Ah, porque viste que se corta. Ah, no, hacen con un hilito que se corta el hilo y envejece. Ah, es cierto. ¿No es Moana. Sansón eso? La teoría conspirativa sobre Sí. adrenocromo, la más popular, dice que la sustancia se extrae de niños. Sí. Ok. ¿Conocen alguna película animada donde torturan a niños? Ah, No. Es buena película igual. Sí. Sí. Bien. No, yo no. Dilo. Monster Inc. Sí, exactamente. Ah, no la vi, Monster. Estrenada. ¿Cómo no la viste? Pali, Oh, que van Pali, a arruinar podés la sacar columna, chistes ya re estábamos buenos de ahí. llegando. Nah, loco, increíble. Les dije que no vi El Padrino y nadie me dijo, ah, ¿cómo? Pero es un embole el Es padrino. otra cosa. Es otro partido, Pali. Otro torneo. Podés No sé sacar cómo chistes explicártelo. recopados porque tiene chistes para gente Sí. grande. Ah, Sí, sí, mirá. sí. Es tipo Shrek. Claro. Bueno, Monster Inc. se estrenó en 2001 y un tiempo después hubo como una especie de vuelta de tuerca en la cual hubo gente que creyó que estaba atando cabos y dijo, pero acá están contando y están denunciando que las redes de trata para obtener adrenocromo existen. Porque básicamente la empresa para la que trabajaban Soli y Mike Wazowski hacía exactamente eso. Lo que hacía era utilizar puertas para cruzar hacia el mundo donde viven las personas y asustar a niños, y con los gritos ellos obtenían la fuente de energía con la cual funcionaba su mundo. Ese principio, esa presentación y el marco en el cual se da la historia de Monster Inc. es como para ellos una versión adaptada de cómo funcionaban las redes de trata y explotación sexual, que son muy reales. Obviamente es un gran problema a nivel global, pero después tienen toda esta vuelta de tuerca con respecto al adrenocromo que ya le dan un tinte un poco tétrico. Tengo Sí. una escena de A Monster ver. Inc. Sí. Para. Mamá, se metió otro peje lagarto. Otro peje lagarto. Dame la palapena. Ay. Esa es una linda escena. Sí. Ahí le están pegando a Randall, que Randall es el malo de la película. Sí. Ok. Que se metió en una casa rodante donde estaba el pibito este que se llama se ha metido otro peje lagarto. Ujú. Randall compite con Sully, que es el que más gritos logra Sí. obtener para la empresa.
Tendría que verla, che, entonces. Mirala, porque- mirala, está buena. Vale, es un película. Sí. Y aparte ahora vas a tener para desarrollar una teoría conspirativa. Ahora, cuando sucede este tipo de cosas así, como también sucede con los Simpsons, Mm. es que nosotros le buscamos la referencia para adaptar a algo que creemos o realmente lo están haciendo así para contar algo que no están contando. ¿Se entiende? Sí. Si No, quieren, yo no le entendí. lo hago nuevo, lo hago Sí. nuevo, No lo hago entendí nuevo. posta. ¿eh? Dale. ¿Cuánto oxígeno? Claro. No, bueno. Ah, no vio Monster Inc., mátenlo. Bueno, sí, tiene un poco de razón. Me encanta cuando Pali dice una pelotudez atómica y la pega o casi la pega. Loco, no es una boludez atómica. Está bien, está Son bien. la, Pablo. es la cantidad de datos innecesarios que tengo en la cabeza que, Claro. bueno, Está Tiene bien. que salir. si están ahí... Por algún lado tiene que salir. ¿Viste? Eh. Che, ¿algo más, Luca? No, nada más, cuídense y traten de no andar comprando pescado podrido con esto. No, para nada. Muy bien. Pero estaría bueno conseguir... Conseguite algo de, ¿De qué? adrenocromo vikingo. Adenocromo, dale, ¿eh? Ni capaz en una de esas. ¿Para vos? La Deep Web. ¿Para, para vos? Para quedar como. ¿para mí? Sí, Sí, para quedar como Travolta. No, Sí, Con está una bien. boina. Ya volvemos. Ya venimos con más justo en el medio.